Ok, en este vamos a demostrar la semejanza entre el triángulo ABC y el triángulo DBE. No son iguales, son solamente semejantes. ¿Qué es lo que nos está dando el problema? Nos está diciendo que el ángulo A, que es este ángulo A, es congruente con el ángulo D, que significa que estos dos son congruentes. Significa que los dos valen lo mismo. Ahora, nosotros para poder demostrar semejanza tenemos tres rutas. Una es demostrar que dos ángulos son congruentes. Una que tenemos que sea lado, ángulo, lado. Los lados son proporcionales y el ángulo es congruente. O lado, 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 donde los lados son proporcionales. Aquí ya me dijeron que estos dos son congruentes, entonces mis opciones serían lado, lado o ángulo, ángulo. Pero cada vez, esto es súper básico, cada vez que ustedes vean este que yo le llamo el moñito, nosotros sabemos que estos dos siempre son congruentes. ¿Por qué? Porque se llama ángulos opuestos por el vértice. Cuando tienes dos líneas que se cruzan, no importa cómo se crucen, los ángulos son congruentes. Estos ángulos son congruentes y estos ángulos también son congruentes. Entonces nosotros ya sabemos que este es congruente. Entonces en ALEX tenemos que escribir ángulo. En este caso recuerden que siempre se escriben como se dibujan. ¿Cómo lo vamos a dibujar? De aquí a acá y de aquí a acá. Entonces vamos a decir ángulo ABC es congruente con el ángulo y en este caso vamos a dibujarlo D. Empezamos aquí en el A donde está la congruencia, entonces vamos a empezar aquí donde está la congruencia DBE. DBE. Y nos pide Alex una razón. Y la razón, como les había comentado, es que estos se llaman ángulos opuestos por el vértice. Tiene lógica, ¿verdad? Este es un vértice y están opuestos por el vértice. Entonces vamos a buscar en nuestras opciones donde dice ángulos opuestos por el vértice. Opuestos. Y entonces ya tenemos este que fue dado, tenemos este que nosotros lo acabamos de demostrar, ya tenemos estos dos en ALEX y entonces ahora sí podemos mandar este a demostrar. Le damos clic ahí en ALEX y entonces en ALEX se nos va a poner ángulo ABC es semejante, igual no ángulo triángulo, al triángulo DBE y le vamos a poner por semejanza de ángulo, ángulo. Y ya con eso hemos demostrado que esos dos triángulos son semejantes. Hola chicos, esto es para demostrar semejanza también, pero es otro tipo de ejemplo. Es cuando tenemos esta relación. Entonces lo que te está diciendo es ED, que es este lado, es proporcional a HD. Y FD es proporcional a GD. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que los lados son proporcionales. Y recuerden que yo les había mencionado que podemos tener dos ángulos semejantes o podemos tener lado, ángulo, lado, donde los lados son proporcionales y el ángulo es congruente. O podemos tener lado, lado, lado. Entonces aquí pues no nos han dado un ángulo, esta no es una opción, podemos usar estos dos. Entonces aquí nos están diciendo que estos lados, estos cuatro, son proporcionales y tendríamos que encontrar que estos son proporcionales, pero la verdad que no hay una forma. Entonces esta tampoco la vamos a usar y nos vamos a quedar con esta. ¿Por qué digo que esta? Porque acuérdense que cuando tenemos este tipo de figura como moñito, estos ángulos son congruentes.
ya es básico. Recuerden que si tenemos dos rayas, las que sean, si se cruzan, estos son congruentes porque son opuestos por el vértice. También pudiera ser estos, son opuestos por el vértice, por lo tanto son congruentes. ¿Ok? Entonces vamos a usar esto y a Alex le vamos a demostrar esto, lo mandamos como dado y a Alex le vamos a anotar que el ángulo, recuerden que los ángulos se escriben como se dibujan, EDF, entonces vamos a poner ángulo EDF es congruente con el ángulo HDG. Y la razón va a ser porque esos ángulos son opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Y entonces ya tenemos, ya con esto probamos los dos lados y con este probamos el ángulo y entonces ya podemos mandar este a demostración. Lo mandamos a demostración y la razón que le vamos a poner a este va a ser por semejanza, se llama semejanza lado, ángulo, lado. Espero que les haya ayudado, chicos. Hola, chicos. Otro ejemplo es para demostrar las semejanzas. Tenemos el dado de que el ángulo P es congruente con el ángulo S. Estos dos son congruentes. Y tenemos que demostrar que los triángulos son semejantes. Entonces lo primero que hacemos siempre con Alex es que lo mandamos a demostración. Ahora, nosotros tenemos que ya hemos visto tres opciones para demostrar semejanza: ángulo, ángulo, lado, ángulo, lado y lado, lado, lado. Entonces aquí ya tenemos un ángulo, entonces podemos usar cualquiera de estos dos. Ya queda anulado. ¿Recuerdan lo que les dije? Cuando tenemos un como moñito, estos ángulos son son congruentes, perdón. Porque son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, ya si este está demostrado y nosotros demostramos tenemos ángulo, ángulo, queda descartado y este es el que vamos a usar. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Recuerden que siempre se escriben los ángulos como se dibujan. Se dibuja de aquí a aquí y de aquí a aquí. Entonces va a ser ángulo PQR es congruente. Y entonces como empezamos de aquí de la P y el que es congruente con la P es la S, vamos a empezar ahora con la S. Déjenme agarro otro color. Y entonces va a ser de la S a la Q a la T, ¿sí? Porque así es como estamos dibujando el ángulo. Entonces va a ser ángulo S, Q, T. Fíjense bien que el ángulo está aquí donde está la Q, que es en medio, y nos queda la Q en medio. Eso es un buen indicativo de que sí pusimos nuestros ángulos como son. Si la Q estuviera al principio o al final, significaría que no estaría siendo nuestro ángulo aquí. Entonces ponemos que estos ángulos son congruentes y la razón, como ya la habíamos visto, es porque son opuestos por el vértice, ¿sí? Entonces ya tenemos demostrado un ángulo y tenemos demostrado otro ángulo. Ya podemos mandar a demostración. Lo mandamos a demostración en Alex y le ponemos la razón es por semejanza de ángulo, ángulo, porque tenemos un ángulo y otro ángulo. Semejanza de ángulo, ángulo. Y con eso ya tenemos demostrado otro tipo de ejercicio.